Gloria a Dios. Estuvimos declarando que Jesús resucitó y no sé cuántos están contentos de tener a un Dios que está vivo. Hay una canción que se puso muy de moda por una película que dice Dios no está muerto y vivo está. ¿Sí o no? Javi se la sabe mucho mejor que yo. Hay otra canción que los que tenemos un poquito más de edad en Cristo no sabemos que Cristo no está muerto. Él está vivo, Cristo nos... Se nota que mi mujer canta mucho mejor que yo, ¿no? Dios repartió dones como quiso. Pero Cristo no está muerto. Y eso es motivo para celebrar. Si Él salió de la tumba después de 3 días, aún circunstancias, cosas que amenazan nuestras vidas, pueden ser transformadas por el poder de Dios. Y el Señor ha puesto en mí una palabra y yo te invito a ir a Hebreos capítulo 12, la epístola a los Hebreos está prácticamente al final de la Biblia, antes de Pedro, Juan, Santiago, ahí está Hebreos. Hebreos 12. Versículo 1. La semana pasada estuvimos respondiendo a la pregunta de quién es Jesús y me encanta recordar quién es Jesús, porque lo necesitamos. Y no sé tú, que cuando yo me acerco a Jesús, leo su palabra, me enamoro más de Él, ¿no? Y sobre todo el Señor puso en el corazón de la pastora Cristina destacar que Él ascendió a los cielos, que Él reina, que Él está con poder. Y esto no es solo un recuerdo bonito. Saber que Jesús está sentada a la diestra de Dios nos capacita para vivir una vida de fe, una vida de valientes. Y el mensaje de hoy lo he titulado Valientes, porque creo que para vivir en el 2021 hay que ser valientes. Porque creo que para ser cristianos necesitamos de valentía y necesitamos de osadía. Y Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también. Cuando dice por tanto, está conectando lo que va a decir en el capítulo 12 con las historias de los héroes de la fe que se hallan en el capítulo 11. La lista de héroes de la fe no termina en el capítulo 11. En el 12 dice: como ellos eran héroes de la fe, nosotros hoy podemos ser héroes de la fe. Como ellos fueron valientes con su Dios, enfrentaron gigantes, abrieron boca de leones, con Dios hicieron proezas, nosotros también podemos seguir sus pisadas. Como ellos buscaron una patria mejor, nosotros también buscamos una patria mejor. ¿Cuántos quisiera vivir viendo las cosas como están por la eternidad? ¿Cuántos están conformes con lo que el mundo ofrece? Tú y yo, cuando Jesús tocó en nuestro corazón, despertó algo que ahora anhelamos, algo mejor. Ahora estamos plenamente convencidos de aquello que Él va a traer a nuestra vida. Dice Hebreos capítulo 11 que Dios no se avergonzó llamarse Dios de estos héroes de la fe. Y creo que Dios no se avergüenza de llamarse Padre nuestro, de ser nuestro Padre, de ser nuestro Dios. Nosotros también podemos valorar más el vituperio, los sacrificios de Jesús, que los placeres que el mundo nos ofrece. Nosotros también tenemos la mirada puesta en el galardón. Algo que me encanta de los héroes de la fe, de estos valientes, es que la palabra de Dios dice que el mundo no era digno de ellos. Que el mundo, para el curioso Hebreos 11:38, no era dignos de estas personas. Y la Biblia dice que nosotros también somos de la estirpe. Tenemos un ADN que nos lleva a ser valientes, a ser diferentes, de tal manera que el mundo no es digno de nosotros. Nosotros somos valientes. Escucho pocos amén. Quizás como tú, como yo, te cuesta creer esto.
y sientes y vienen pensamientos de que no das la talla, no llegas al estándar para estar en esta lista. Que tus errores te descalifican, que quizás ellos eran más buenos, estaban más cerquita de Dios que tú. Te confieso algo, a mí a menudo me vienen esos pensamientos. Pensamientos que esas proezas en Dios son para otros y no son para mí. Pero he descubierto algo, que su sacrificio me ha hecho acepto. Que su triunfo en la cruz redime mis fracasos. He tenido fracasos, lidio con el fracaso y tiene un sabor bien amargo. Pero ¿sabes qué? Cuando saboreo lo que Jesús hizo por mí, me olvido del sabor de mis fracasos. Y yo te invito, hace una semana el mundo recordó como pudo la pasión de Cristo, la entrega de Cristo, pero tú y yo cada día podemos recordar que en Él somos más que vencedores por medio que aquel que me amó. Porque en esa lista de héroes de la fe encuentro a personas como David, que conspiró para asesinar, fue autor intelectual de un asesino, que adulteró como Jacob, que se pasó media vida engañando como Rahab, con un pasado marcado por la prostitución. ¿Cuántos me siguen? Como Sara, que se rió de la promesa y actuó por incredulidad, como Abraham, que por temor mintió para salvar su vida. Y si Dios convirtió a estas personas llenas de limitaciones en valientes, las convirtió en héroes, tú y yo también hoy somos esos valientes. Si lo hizo con ellos, Dios lo puede hacer con nosotros. El valiente es aquel que es capaz de emprender una empresa arriesgada. Y tú y yo somos capaces de aventurarnos aún en medio de amenazas y peligro, no por nuestra propia fortaleza, sino por la fortaleza del Dios que habita en nosotros. Y no sé si quizás para alguno de los presentes es el primer día que está en una reunión como esta, o quizás has venido más veces, pero nunca has dado el paso de entregarte toda tu vida a Jesús. Llevas tiempo centrado en cosas y hoy estás aquí viviendo un momento de tu vida donde hay un punto de inflexión, donde hay circunstancias que te han acorralado, y en medio de esta situación hay algo que te ha impulsado a Jesús. Y al escuchar lo que Jesús hizo por ti, que entregó su vida, al escuchar que Él te puede hacer valiente, que Él tiene un futuro y una esperanza para ti, tú dices: yo necesito esto. Quizás lo recibiste alguna vez, pero te desviaste por muchos años. Antes de seguir, me gustaría orar por ti. Me gustaría pedirle a Dios para que Él pueda tomar el control de toda tu vida. Así que te invito por un momento a cerrar tus ojos. Y si es tu caso, tú nunca le has entregado toda tu vida al Señor, o se la entregaste pero luego te centraste en otras cosas y hoy tienes la necesidad de decirle: Señor, te creo, voy a por todas. Yo te invito a que levantes tu mano y en tu corazón repitas conmigo: Señor Jesús, yo te invito a tomar cada parte de mi ser. Creo en tu muerte, creo en tu resurrección, creo que en tu sacrificio hay victoria. Creo que diste tu vida por mí y hoy quiero aceptarte aún una vez más como Señor y Salvador. Capacítame para vivir esa vida de valiente. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Eres valiente. Somos valientes en Él.
El diablo viene a infundir temor, pero el amor de Dios te capacita para vivir sin temor. Y sin temor te conviertes en un valiente. Y hoy voy a hablar de esto, pero quiero matizar algo. No le estoy hablando a cobardes para que lleguen a ser valientes. Lo que Dios puso en mi corazón es que ya somos valientes. Eso ya es parte de nuestra identidad. Eso es lo que el Espíritu Santo pone en nosotros. Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de capacidad, de amor y de dominio propio. Y hoy llamo a los valientes a arroparse de esa vestidura que Cristo ganó para ellos en la cruz del Calvario. Hay una gran nube de testigos, de valientes, de héroes que nos precedieron. Y hoy aquí en Vive Marbella quieren pasarnos el testigo. Quieren que prosigamos esa carrera de fe. Mira, en primer lugar quiero hablarte que somos valientes que dejan. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor, estando rodeados de tan grande nube de testigos, habla de todos esos héroes y de las personas que siguen con fidelidad a Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Al leer este pasaje, lo primero que descubro es que los valientes saben dejar, porque dejar es una de las cosas más complicadas que existen. Implica dejar una zona de comodidad, un lugar seguro y adentrarte hacia circunstancias desconocidas. No sé si te acuerdas que hace unas semanas el pastor Guillermo habló de Pedro andando sobre el agua. Piensa, para tomar el desafío en fe y caminar sobre el agua, él tenía que dejar la estabilidad y seguridad que proporcionaba su propia barca. Dejar muchas veces implica negarnos a nosotros mismos, confiando que en esa muerte, en esa negación, Jesús va a traer vida. Dejar, aún en cualquier terreno. Mira, cuando una relación definitivamente es nociva y tóxica, generalmente el valiente es el que deja la relación. Los empresarios valientes son capaces de dejar áreas de negocio que eran un lastre para el resto de las cosas y concentrarse en aquello que les iba a llevar. Sirve para toda situación, pero en la vida espiritual mucho más. La Biblia dice que los valientes dejan todo peso. Y hay cosas que, sin ser malas, son un peso, literalmente peso. Puedo hablar de un tubérculo, un tumor, algo que sobresale de nuestras vestiduras y a un atleta le iba a impedir correr con presteza. Está mi amigo Pablo. Pablo, vente un momento. Voy a poner un ejemplo muy práctico de lo que es dejar todo peso. Está canijo, tendría que haber cogido uno un poquito más relleno. No, tranquilo. Tranquilo. Queremos aguantar hasta el final de la predicación. Mira, yo puedo andar un poco así, pero mi trayecto va a ser mucho más corto si no dejo del pesado que me asedia. Para yo avanzar, necesito soltar. Y hay cosas que son necesarias quitarlas de encima. La Biblia dice que el que lucha, de todo se abstiene. Hay cosas que no son malas, pero si te están impidiendo correr con ligereza, es mejor soltarlo. Gracias, Pablo. Cuenta la historia que en 1930 más o menos, en la Mercedes, en la Fórmula 1, pusieron una regla de que los automóviles no podían pesar más de 750 kilos. Antes podía pesar lo que quisiera, no había límite. Y Mercedes prepara un coche, pero cuando van al pesaje, pesa más de 750 kilos.
Y a la noche siguiente era la carrera y si no hacían algo no podían competir. Ya no tenían tiempo de desmontar, de sustituir por piezas más ligeras. Y de repente se le ocurre a uno de los mecánicos rascar la pintura. Y se pasan los mecánicos todas las noches rascando la pintura. Y llegan a la mañana siguiente en el pesaje 750 kilos. Por eso los automóviles de la Mercedes son plateados y se les llaman flechas plateadas por esta historia. Y quizás hay algo. Puede ser aún cosas como un hobby, un entretenimiento, una relación, un compromiso. Puede ser una posesión, un trabajo. Y no estoy diciendo que el trabajo sea malo, ni que hay que estar bien relacionado. Y no son cosas malas, pero si eso me está impidiendo correr la carrera, es necesario soltarlo. Te voy a contar una historia más. Yo tenía 15 años y un amigo, yo soy de familia argentina y he comido en mi vida mucha carne, pero de pequeño no comía mucho marisco, molusco, y era algo que me encantaba. Así que cada vez que me invitaban a marisco, yo hacía una fiesta. Y un amigo me dijo, ¿sabes? Vámonos a la playa de Estepona, que allí se cogen mejillones gratis y marisco. O sea, una de dos palabras que me gustan a mí mucho. Y de repente fuimos allí con unas chanclas, yo le ayudaba y claro, en medio de la mar iba llenando mi bolsa de mariscos. Y él se sumergía y cogía más mejillones y ya teníamos 2 bolsas. Pero de repente el mar empezó a moverse. Y claro, y él vio que ya me estaba hundiendo con las bolsas de mejillones, pero no quería soltar las mejillones. Y estaba ahí, Francis, ayúdame. Y Francis me dice, suelta. Y solté una bolsa, la otra me la quedé, porque bueno, también hay que alimentar. Y si hay algo que hunde nuestra vida espiritual, por muy apetitoso y rico que parezca, es necesario soltar. Eliminar todo aquello que nos impide correr con presteza. Y hay algo aún más importante, dice, dejando todo peso. Y dejando todo, déjame decirte algo más. Tener una herida en el corazón no es un pecado, pero puede llegar a ser un peso. Ciertas ideas en nuestra cabeza que no concuerdan exactamente con la palabra o que nos limitan pueden llegar a ser un peso. Nuestro pasado puede llegar a ser un peso y a veces es necesario soltarlo. Soltar todo peso y el pecado que nos asedia. Si hay algo que realmente es paralizante en la vida cristiana, es el pecado. ¿Qué puede limitar nuestro avance como cristianos? La falta de dinero, la falta de salud, las adversidades, las personas de mi alrededor, algún hermano, algún líder, algún responsable, un pastor. Mira, quiero ser sincero, ninguna de esas cosas van a limitar tu vida espiritual. Lo que limita tu vida espiritual es el pecado. Es la desobediencia al Señor. El resto de las cosas, el Señor es poderoso para volverlas para bien. Pero el pecado es el verdadero y el más mortífero enemigo. Y la Biblia dice que ese pecado nos asedia, que ese pecado siempre está a la puerta, al alcance de la mano. Ya sea por medio de nuestra propia carne, ya sea por medio de la corriente de este mundo, ya sea porque el tentador toca la puerta de nuestra vida. El pecado siempre intenta acorralarnos, acosarnos para no dejarnos tranquilos. Pablo, al hablar de esta experiencia, de esta lucha contra el pecado en Romanos 7, dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Y no sé cuántos en su lucha como cristianos frente al pecado han tenido estos momentos de agonía. ¿Cuántos han sentido este acoso y esta persecución? El peligro no es lo que nos pueden hacer los hermanos, aunque somos responsables para tratar con amor al prójimo, por supuesto. El peligro
Es lo que la ofensa puede producir en nuestro corazón, el odio, el resentimiento, el juicio, la murmuración, la crítica. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque el diablo va a intentar no solo que peques, sino que después del pecado desvíe la atención del propio pecado a través de culpabilidad, un remordimiento vacío que te hunde y no te levanta. A través de señalar a otros, de responsabilizar a otros de tu propia acción. Pero Cristo puso solución rápida al pecado. La Biblia dice que abogado tenemos, que si pecamos podemos confesar nuestros pecados delante de Él. Juan capítulo 1. Y Él es justo y Él nos perdona y Él echa los pecados al fondo del mar. La solución al pecado, es verdad que el pecado es pesado, pero la solución al pecado está al alcance de una oración. Cristo venció de una vez para siempre. Ya no hace falta más sacrificio, solo acudir al trono de la gracia. ¿Hay algo, algún peso o algún pecado en tu vida? Hoy es el momento para despojarte, quitarlo de encima, decidir radicalmente, dejarlo atrás, sea idolatría, sea una enemistad, sea un pleito, sea amar a otras cosas más que Jesús, sea la envidia, el celo, deseos desordenados. Hoy tú y yo vamos a salir libres. Yo quiero salir libre. Amén. Gloria a Dios. Valientes que dejan. No hay nada más valiente que luchar por la salvación que Cristo te regaló. Valientes que corren, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira, los valientes corren, los valientes se lanzan, los valientes actúan mientras otros miran. Y correr nos habla de esfuerzo y de implicación. Correr es apresurarse, nos habla de urgencia, de no dejar para mañana lo que podamos hacer hoy. Alguien valiente, un atleta, un corredor, es alguien que está concentrado en la meta. ¿Sabes qué es lo contrario que correr? Pasear. ¿Saben lo que pasó un día que David, en vez de correr hacia la guerra, porque era el tiempo que los reyes iban a la guerra, y se dedicó a pasear por la terraza de su palacio? ¿Saben lo que ocurrió? Y los cristianos descansamos en la gracia. Los cristianos sabemos que todo lo que tenemos se lo debemos a Jesús. Sabemos que si nos esforzamos es en la gracia, no en nuestro propio esfuerzo. Pero los cristianos no estamos en esta vida de paseo. Los cristianos hemos sido sellados con propósito. Los cristianos tenemos un número a la espalda, el número de Jesús. Hemos sido marcados, somos parte de un equipo, somos parte de un ejército, somos parte de un pueblo, no andamos vagando, tenemos quien nos guíe. Los cristianos somos valientes que corremos, pero me encanta esto de correr con paciencia, porque en mi mente son dos cosas contradictorias, ¿verdad? Correr parece que es algo urgente y paciencia parece que es algo relajado. Sin embargo, esto me recuerda al famoso dicho que hay en Andalucía: vístete despacio que llevo prisa. Y en la carrera tenemos paciencia, hacemos las cosas con conciencia, porque mira, no tiene que ver con ir rápido. Les podía contar, hoy estoy
Hoy estoy anecdótico y con cuentecitos, ¿no? O sea, el cuento de la liebre y la tortuga no lo voy a contar, lo conoces. Pero no tiene que ver con ir rápido, tiene que ver con andar con determinación, a estar dispuestos, a estar preparados, centrados en la batalla de la fe. Pero a la vez con la paciencia, la determinación de saber que vendrán obstáculos, que vendrán situaciones a nuestro alrededor que nos digan lo contrario a la fe, lo contrario que Jesús. Paciencia es aguantar bajo una tormenta y seguir avanzando. Y hoy estamos en un tiempo donde hay una esclavitud del éxito inmediato. Hoy, si alguien no consigue resultados rápidamente, se le tacha de fracasado. Mira, los buenos matrimonios se cuecen a fuego lento y los buenos matrimonios son los que superan adversidades. Esto es así. Las buenas amistades, más de lo mismo. Si tú te pones a escuchar personas que han hecho grandes cosas para Dios, han pasado de desiertos, lugares de sequía, y esos lugares los han capacitado para hacer aquello que estaban destinados a hacer. Jesús corrió con paciencia, esperó los 30 años para hacer lo que le habían encomendado, porque era el tiempo que el Padre había marcado. Antes, sujetarse a los padres. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo estuvo 3 años en el desierto de Arabia, Moisés 40 años en Madián. Hoy es necesario correr con paciencia. Y esto te lo dice un impaciente empedernido. De hecho, me tienen que verme mover simplemente. Van a detectar que soy un poquito impaciente. Y tantas veces y en tantas oraciones le digo al Señor, ¡lo quiero ya! Y el Señor me dice, espera. Corramos con paciencia. Y esto lo digo aún en lo que el Señor está marcando para tu vida, pero aún como iglesia. Soñamos, visionamos, creemos en lo que Dios va a hacer en Marbella. Creemos que Dios va a impactar la nueva generación. Creemos que Dios quiere levantar una iglesia intergeneracional, donde haya jóvenes, donde haya ancianos, donde haya multitud de naciones que reflejen en su unidad el amor del Señor. Creemos en esa iglesia relevante. ¿Cuántos lo creen? Lo creemos, pero estamos llamados a correr con paciencia y sabemos que el que lo prometió es fiel y Él lo hará desde lo invisible hasta lo visible. Si Dios ha prometido algo para tu matrimonio, créelo, aunque no lo veas, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Mira, y la Biblia dice que corramos, y esto me parece el mejor de todos los consejos, puestos los ojos en Jesús. No corremos solos. Corremos con una gran nube de testigos. Y en otra ocasión compartiré este punto. Pero nuestro enfoque solo está en Jesús. Nuestros ojos solo están en Jesús. Por eso la palabra que elige para hablar de poner los ojos en Jesús, habla de desviar la mirada desde una posición a Jesús. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Quién es tu referente? A veces nuestro referente es algún gran hombre de la Biblia y eso es bueno. Algún hermano que es fiel al Señor y esto es necesario, pero yo hoy te invito a fijar tu mirada solamente en Jesús. No en Jesús y un poquito en el resto. Puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Jesús es el campeón de la valentía. Jesús es el campeón de la fe. Él es el valiente entre los valientes. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, ¿a quién miraba? Y cuando comenzó a hundirse, ¿por qué comenzó a hundirse? Porque miró a otro lugar en el cual no
era Jesús. Y yo te lo digo, puedes imitarme a mí como yo imito a Cristo, pero no me mires a mí, mira a Jesús. Hay hermanos y hermanas preciosas en este lugar que son regalos del Señor para nosotros, porque esa es la familia de la fe. Pero no mires a tus hermanos, mira a Jesús. Mira a Jesús, porque cuando miramos a Jesús encontramos fe. Él es el autor de la fe. Cuando lo miras, tus ojos son alumbrados. No estabas mirando tú en alguna ocasión las circunstancias y de repente clamaste a Jesús. De repente lo miraste y vino un subidón de fe a tu corazón. Él inició la historia desde el principio y Él sigue dando fe. Él da seguridad cuando lo miramos. Él es el consumador, Él es el perfeccionador de la fe. Él comenzó el camino de la fe, pero Él prometió llevarlo a término. Tú miras las olas y comienzas a hundirte. Tú miras a Jesús y te das cuenta que su mano sigue estando extendida. Y al verla y tomar su mano extendida, de repente vuelves a tener seguridad. Y si miras a Jesús, vas a encontrar inspiración. Yo necesito gente que me inspire. Tú necesitas gente que te inspire, que con su ejemplo te capacite para avanzar. Jesús conocía lo que Dios había preparado para él. Él sabía que había un gozo. Él sabía que el propósito de Dios era lo mejor para su vida. Y de repente tú un día aceptaste a Cristo y supiste que Cristo era lo que necesitabas en tu vida. ¿Te pasó? Hubo un gozo puesto delante de ti. Hubieron promesas, hubo una seguridad. Pero la Biblia dice que él no solo conocía el propósito, sino que ese gozo le llevó a sufrir. Y cuando miro a Jesús, soy capacitado e inspirado para sufrir por el propósito de Dios. Me voy de esta iglesia. Me gustó hasta aquí, cortemos este trocito. Hermano, hermana, no te voy a mentir. Si Cristo transitó ese camino, nosotros estamos llamados a seguir sus pisadas. Si alguno vino aquí para no sufrir más en su vida, está en el lugar equivocado. Pero si alguno vino aquí porque Cristo le trajo para hacerlo dueño y Señor, y que en medio de los sufrimientos y tormentas de su vida tener seguridad y saber que va a llegar a buen puerto, está en el lugar correcto. Mira, él sufrió cruz, sufrimiento físico, psicológico, sufrimiento extremo. Él sufrió menosprecio, oprobio. Él sufrió vergüenza, rechazo, burla. Pero el dolor que podía traer... No sé quién está haciendo ese ruido, si por favor... El altavoz, ¿verdad? Mira. Mientras... A ver, giramos un poco. Bueno, ¿me escuchan por este lado igualmente? Perfecto. Yo decía, un niño, ¿qué pasa? Trompetas en el cielo, esto es impresionante. Las señales que siguen a los que creen. Pero él menospreció, él sabía el propósito de Dios e hizo eso que el sufrimiento no le importaba tanto. Jesús oró en agonía. Jesús cuando sufrió, sufrió. Pero ver lo que el sufrimiento iba a producir le capacitó para permanecer. ¿Me estás entendiendo? Y finalmente, él fue recibido en su sitio. Él ascendió a los cielos. Él se sentó al trono de Dios. Qué bueno saber en el sufrimiento que ese lugar no es nuestra residencia permanente, es un lugar de paso, que como Cristo fue glorificado, tú y yo seremos glorificados. Mira, hay un patrón aquí y en toda la Biblia, te lo voy a dejar, otro día lo desarrollaré. Gozo al recibir una promesa de Dios, sufrimiento y victoria y recompensa. Tú lo puedes ver, por ejemplo, en la salida de Egipto. Hay libertad de los egipcios, hay desierto y hay tierra prometida.
Algunos dicen y acuñaron esta frase: sin sufrimiento no hay victoria. Pues el patrón bíblico es así. Por eso dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra ellos mismos. He tomado otra versión más antigua. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Mira, los valientes no solo luchan, sino somos valientes, que no solo corremos, sino también que luchamos. Y en medio del camino hay dificultades, pruebas, obstáculos. Y no sé si tú algunas veces has llegado a pensar esto y has dicho: estoy cansado de luchar. Quiero una vida con menos lucha. Y lo has sentido en tu vida cristiana. ¿Cuántos han sentido esto? Quiero menos lucha. Quiero menos lucha. Y en medio de la lucha, porque los hebreos estaban viviendo un momento difícil donde eran tentados a abandonar la fe, a volver atrás, el Señor le dice: considera a Jesús. Compárate con Jesús. Porque muchas veces nos comparamos con el vecino que parece que le va bien y nos sentimos unos desgraciados. Pero la Biblia dice que debemos de compararnos con la vida de Jesús. Quizás eso no cambia nuestras circunstancias, pero cambia nuestra perspectiva. Mira, calcula las pruebas que tú estás pasando y compáralas con las pruebas que Él tuvo que pasar. Mira cómo su confianza en Dios lo sostuvo en medio de la dificultad. La Biblia dice: para que alcanzaros no desmayéis. Y hermanos, soy sincero, muchas veces nos cansamos. Y el Señor dice que el cansancio es normal porque la oposición y la hostilidad de las personas cansa. Porque muchas veces, más allá de las circunstancias, es la relación con personas que queremos o que están cerca nuestra lo que más nos desgasta. Jesús sufrió contradicción de pecadores. Y ahí toca considerar a Jesús. ¿Qué te han hecho? Lo que te han hecho es real, tu sufrimiento es real, pero ¿qué le hicieron a Jesús? ¿Qué hizo Jesús en medio del dolor y de la decepción? A Jesús le dijeron: tiene demonio, está loco, es un blasfemo, es un engañador, de todo menos bonito. Pero Jesús se mantuvo fiel. Y tienes que entender que esa oposición de los pecadores, esa oposición al ser hijo de Dios, porque muchas veces la sola presencia de un hijo de Dios levanta oposición, reacciones raras a tu alrededor, en tu familia, en tu ambiente de trabajo, no es contra ti mismo, sino que es contra ellos mismos. La traducción más antigua no es contra sí mismo, eso sería una redundancia, sino contra ellos mismos. Porque es verdad que a ti te hacen un daño, a Jesús le hicieron un daño, pero Jesús, ¿cómo terminó? Glorificado. Y el que sufre daño pero se mantiene fiel al Señor, al contrario, eso dice la palabra, que le hace más bienaventurado. Los que verdaderamente tienen un problema son los que dañan. Son aquellos que no saben lo que hacen. El que sufre es el que peca. Por eso te invito a considerar a Jesús en medio de tu sufrimiento para poder luchar con tu ánimo. Yo me he encontrado muchas veces en esta pandemia luchando con mi propio ánimo. Venga, Juan, levántate. ¿Has visto esos días donde te predicas a ti mismo? ¿Cuántos se predican de vez en cuando? Venga, Juan, ánimo, que Dios tiene grandes cosas. Y predicándome y no sé qué me pasa, no sé. Ay, pero cuando veo a Jesús
lo que me pasa que era fuerte, lo veo un poquito más chiquitito y de repente, qué fuerte que ante el sufrimiento y ante la lucha, Jesús no dice te quito la lucha, a veces lo hace, sino te dice mírame a mí, mírame a mí y yo te voy a capacitar para ir una milla más. Mira, dice, porque no habéis combatido hasta la sangre. Está fuerte hoy, yo lo siento, perdónenme. No habéis combatido hasta la sangre contra el pecado. Pasa de la carrera a un lugar de gladiadores. Y mira, la vida cristiana es una bendición, pero la vida cristiana es una lucha. Muchas veces entramos pensando que era fácil y descubrimos que cada vez que le dejamos nuestras cargas a Cristo, nuestras cargas se aligeran, pero a veces el proceso de dejarle las cargas a Cristo nos cuesta un poco demasiado. Y el Señor les dice, luchad. Hay una parte de la Biblia que dice, portaos varonilmente. Y yo os invito hoy a ustedes que son valientes a luchar, a no ser niños. Yo entiendo que hay circunstancias, a veces nos gustaría tener un local, nos gustaría tener ciertos recursos, ciertas capacidades, pero estoy contento de nuestras limitaciones porque sé que el Señor a través de ellas nos está forjando. Y a través de esta palabra lloro para que un espíritu de valentía y de lucha repose sobre tu vida y de repente te vean en medio de la adversidad y digan, ¿qué tiene este? ¿Qué tiene esta? Yo lo necesito. Luchemos contra el pecado hasta la sangre. Luchemos por nuestra santidad, por nuestra vida espiritual. Jesús luchó hasta la sangre, porque sangre salió de su párpado al orar por el momento donde él iba a obtener la salvación. Porque sangre se derramó de su costado, porque sangre era vertida de sus manos. Mira, luchar contra el pecado es luchar por promover el evangelio de la paz. Sí, a veces predicas y se levanta oposición. ¿Y qué si se levanta oposición? El diablo que se fastidie. Luchamos cuando extendemos el evangelio, luchamos cuando somos fieles en medio de circunstancias adversas, luchamos cuando no entendemos nada, pero seguimos creyéndole al Señor. No sé si te has cansado de luchar, pero te digo hoy, mira a Jesús, calcula lo que Él hizo, piensa en Él y podrás vivir según su ejemplo. Los valientes que luchan y por último los valientes que aceptan. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento? Es otra versión con las que Dios le habló a ustedes como hijos y les dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Y lo último que hacen los valientes es que aceptan la corrección. Mira, no desmayemos cuando hay lucha, pero no desmayemos cuando el Padre nos disciplina. Podíamos entender por lo que hemos hablado que las pruebas son el resultado de la oposición humana y aún de la oposición diabólica, pero lo que aquí está queriendo decir el Señor es que a través de las circunstancias adversas Dios nos disciplina. ¿Qué significa disciplinar? Nos corrige, nos enseña, nos instruya. Dios utiliza las pruebas que hay en la vida para perfeccionarse. Y el valiente, la persona sabio, es aquel que aprovecha esas lecciones, que capitaliza las adversidades. Y no estoy siendo frívolo ni cínico. El amor de Jesús le llevó a dar su vida en la cruz por ti y por mí. Pero estoy intentando que Jesús me ayude y obre para que juntos podamos cambiar nuestras perspectivas. Porque los valientes son aquellos que aprovechan el viento que les es contrario. Y giran la vela de su barco
para que ese viento que les era contrario le dé la fuerza para llegar a destino. Y yo estoy aquí con la seguridad, con la firmeza, que esos vientos contrarios Dios los quiere utilizar para generar propósitos eternos. Esto es ser más que vencedores. Esto es ser más que vencedores. Por eso el Señor dice, no menosprecies las disciplinas. Es necesario ver la mano de Dios a través de las pruebas. Estás viviendo una prueba, queremos ponernos al lado de tu prueba, pero también te invito a ver la mano de Dios. A no resignarte diciendo, ¿por qué a mí me toca todo? Sino aprender, sino a postrarte delante del Señor en medio de ese proceso. Lo dije hace unas semanas y lo repito, a veces para ser transformado tenemos que estar en un horno a altas temperaturas, porque a veces si no hay altas temperaturas nuestro orgullo no se quiebra, y si nuestro orgullo no se quiebra no hay transformación. La Biblia dice que la disciplina no es una señal de rechazo de Dios. Porque tú y yo cuando la estábamos pasando mal, ¿qué pensamos? ¿Dios me ha abandonado? Si soy su hijo, ¿cómo me ocurre esto? Pero la palabra de Dios dice ese tipo de adversidades que muchas veces no entendemos son señales del amor de Dios. Y yo lo que entiendo en mi corazón es que Dios quiere mostrarnos en medio de las pruebas su amor. Dios nos ama demasiado como para que perdamos nuestra vida en rebelión, en necedad y distracción. Por eso a veces vienen circunstancias duras. La Biblia dice que ninguna disciplina en un primer momento es causa de gozo. Pero en medio de esas circunstancias somos capacitados para vivir su voluntad, que es buena, que es agradable y es perfecta. Si el camino es duro y piensas que te está tocando una sobredosis de adversidad durante cierto tiempo, aprende a pensar que eso significa que Dios te ama mucho. Y el hecho de que no alivie la presión durante un tiempo es la señal de su intención de hacerte bien. Él hará que la persecución y la dificultad te hagan el mayor bien posible antes de que cesen. Y te digo esto, sabiendo que naturalmente y en medio del dolor esto no es posible de entender, sabiendo que esto solo se entiende por fe. No te des por vencido en medio de los tratos del Señor. No tires la toalla. Sé un valiente. Sé una valiente. Y ya somos valientes, pero Dios quiere restaurar nuestra valentía. Y no sé cuántos de ustedes ante circunstancias que han estado viviendo quizás en este año que ha sido duro, se han sentido desprovistos, incapaces de avanzar. ¿Cuántos pueden ser sinceros conmigo? Mantén la mano, quiero que si no te molesta, no te sientas forzado. Yo me he sentido así. Y entiendo que el Señor hoy quiere restaurar esa valentía, así que cierra tus ojos. Mantén tu mano en alto, pero cierra tus ojos. La Biblia dice, el verso 12, por tanto, renueven sus fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas.
tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Hoy es el momento para renovar nuestras manos cansadas, para fortalecer rodillas debilitadas. Hoy los cojos encuentran un camino seguro. Aquellos que ya sienten que no pueden caminar solos, encuentran un camino seguro donde Jehová es su fuerza. Hoy somos fortalecidos. Hoy somos valientes. Hoy salimos para enfrentar la vida como un león, no por nuestra propia fortaleza, sino porque el león de Judá, el príncipe de los ejércitos de Dios, está con nosotros. Señor Jesús, tú nos has hecho valientes. Y pido especialmente por personas que han sido golpeados en su identidad, han sentido que no sirven, que no saben, que no pueden, que no eran valiosos. Y hoy tú declaras acerca de ellos como a ese Gedeón que estaba escondido, varón, mujer, esforzada y valiente. Quizás tú vienes diciendo, me tengo que esforzar, pero hoy el Señor declara, dice, que tú eres una persona valiente. Valiente para dejar. Hoy abandonamos todo peso. Si recuerdas un peso, algo que no es malo, pero que te distrae, que te limita para correr la carrera, déjalo. Ahí ora y dile, Señor, te entrego este peso. Si hay algún pecado, Jesús es poderoso para restaurarte, pero no digas lo hago en mi casa, hazlo ya. No des lugar al diablo, no des ocasión, despójate, despístete de todo aquello que no te hace bien.